Todos los cuerpos próximos a la superficie terrestre son atraídos en dirección hacia el centro de la Tierra por un efecto llamado gravedad terrestre, que en lo sucesivo llamaremos gravedad. La gravedad afecta a los cuerpos acelerándolos cada vez más a medida que se acercan a la superficie de la Tierra, pero para ejemplos didácticos de física elemental utilizaremos un valor de 9.81 metros entre segundo al cuadrado, que es el valor que toma al nivel del mar. También no consideraremos el rozamiento con el aire para los problemas de caída libre. La rapidez con que cae un cuerpo la llamaremos velocidad, que tiene un sentido vertical y dirección de arriba hacia abajo. Consideraremos la altura siempre positiva y medida desde el punto de donde se suelta el objeto hasta el suelo. Para denominar las variables que utilizaremos en las fórmulas, utilizaremos la letra V chica o V para la velocidad y metros entre segundo para las unidades de medición, la letra H para la altura y metros para las unidades de medición, la letra T para el tiempo y la S de segundo para las unidades de medición. La gravedad será una constante que en todos los problemas valdrá 9.81 metros entre segundo al cuadrado. Las fórmulas que utilizaremos serán las siguientes. Altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Altura es igual a la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Velocidad es igual a gravedad por tiempo. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Tiempo es igual a velocidad entre gravedad. Tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura entre la gravedad. En los problemas de caída libre, generalmente tenemos un dato y el valor de la gravedad, por lo cual nos pedirán calcular una o las dos variables restantes. Debemos elegir la fórmula correcta que nos solucione el problema en función de los datos que tengamos. Veamos un ejemplo. ¿Desde qué altura deberá soltarse un objeto para que tarde en llegar al suelo 9 segundos? Hacemos una lista de datos: altura, velocidad, tiempo y gravedad, que siempre vale 9.81 metros entre segundo al cuadrado. De las tres variables, buscamos cuál de ellas es proporcionada como dato. Leemos en el problema: tarde en llegar 9 segundos. Por lo tanto, tiempo es 9 segundos. ¿Y desde qué altura? Altura es la incógnita. En este caso, no nos piden la velocidad. Tenemos dos fórmulas para calcular la altura. Altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado y altura es igual a la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. ¿Cuál utilizaremos? En esta necesitamos gravedad y tiempo, que sí conocemos, y en esta otra se requiere la velocidad, que no conocemos. Por lo tanto, utilizaremos esta. Altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sustituimos los valores de los datos en la fórmula. Altura es igual a 1/2 de la gravedad, escribimos 9.81 metros entre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, escribimos 9 segundos al cuadrado. Resolvemos elevando al cuadrado 9, que es 81 segundos al cuadrado, multiplicado por 9.81 metros entre segundo al cuadrado y dividido entre 2. Resolviendo nos queda 794.61. Las unidades segundo al cuadrado y segundo al cuadrado se anulan, quedando únicamente metros, y al final dividimos entre 2, resultando 397.31 metros
redondeado a 2 decimales. Veamos otro ejemplo. ¿Desde qué altura se debe soltar un objeto para que llegue al suelo con una velocidad de 36 metros por segundo? Hacemos nuestra lista de datos y revisamos el enunciado. Con una velocidad de 36 metros por segundo. Por lo tanto, velocidad es igual a 36 metros por segundo. Y nos dice desde qué altura. Por lo tanto, altura es la que tenemos que calcular. Ahora, ¿qué fórmula utilizaremos para determinar la altura? Tenemos estas dos. Esta requiere la gravedad y el tiempo, pero no conocemos el tiempo, y esta otra requiere la gravedad y la velocidad, que sí las tenemos como datos. Por lo tanto, utilizaremos esta. Altura es igual a la velocidad al cuadrado dividida entre 2 por la gravedad. Efectuamos las operaciones y 36 metros por segundo elevado al cuadrado es 36 por 36, igual a 1296 metros cuadrados entre segundo al cuadrado. Y 2 por 9.81 metros por segundo al cuadrado, igual a 19.62 metros entre segundo al cuadrado. Eliminamos segundo al cuadrado en el numerador y segundo al cuadrado en el denominador y nos queda únicamente metros. Efectuamos la división de 1296 entre 19.62 y nos da 66.06 metros. Redondeando decimales. Veamos otro caso. ¿Con qué velocidad llega al suelo un cuerpo que tarda en caer 13 segundos? Hacemos nuestra lista de datos y revisamos el enunciado. ¿Con qué velocidad? La velocidad es la incógnita. Tarda en caer 13 segundos, tiempo es igual a 13 segundos. Tenemos estas dos fórmulas para calcular la velocidad. Esta nos requiere la gravedad y el tiempo, y esta otra, la gravedad y la altura. Como la altura no la conocemos y sí conocemos el tiempo, utilizaremos esta. Velocidad es igual a gravedad por tiempo. Sustituimos los valores en la fórmula. Gravedad es igual a 9.81 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, que es 13 segundos. El segundo se elimina con el cuadrado y nos queda únicamente metros por segundo. Hacemos la multiplicación de 9.81 por 13 y nos da 127.53 metros por segundo. Veamos otro caso. ¿Con qué velocidad llega al suelo un cuerpo que fue soltado desde una altura de 100 metros? Hacemos nuestra lista de datos y revisamos el enunciado. ¿Con qué velocidad? La velocidad es la incógnita. Desde una altura de 100 metros, altura es igual a 100 metros. Tenemos estas dos fórmulas para calcular la velocidad. Esta nos requiere la gravedad y el tiempo, y esta otra, la gravedad y la altura. Como la altura la conocemos y no conocemos el tiempo, utilizaremos esta. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Sustituimos los valores en la fórmula. Velocidad igual a la raíz cuadrada de 2 que multiplica a la gravedad. Escribimos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por la altura. Escribimos 100 metros. Multiplicamos dentro del radical 2 por 9.81 por 100 y nos da 1962 metros cuadrados entre segundo al cuadrado. Calculamos la raíz y nos da 44.29 metros sobre segundo. También se puede decir metros por segundo. Resolvamos otro problema. ¿Qué tiempo tarda un cuerpo en su caída libre para alcanzar una velocidad de 87 metros por segundo? Hacemos nuestra lista de datos y revisamos el enunciado. ¿Qué tiempo?
el tiempo es la incógnita que encontraremos. Una velocidad de 87 metros por segundo, la velocidad es dato y escribimos 87 metros por segundo. Tenemos estas dos fórmulas para calcular el tiempo. Esta nos requiere la velocidad y la gravedad, y esta otra la altura y la gravedad. Como la altura no la conocemos y sí conocemos la velocidad, utilizaremos esta. Tiempo es igual a velocidad entre gravedad. Sustituimos los valores en la fórmula. Tiempo es igual a 87 metros por segundo, que es la velocidad, entre 9.81 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad. Se eliminan los metros con metros, segundo con el cuadrado y hacemos la división de 87 entre 9.81, obteniendo que el tiempo es igual a 8.87 segundos redondeado a 2 decimales. Hacemos el último caso. ¿Qué tiempo hará un cuerpo en su caída libre si se suelta desde una altura de 325 metros? Hacemos nuestra lista de datos y revisamos el enunciado. ¿Qué tiempo? El tiempo es la incógnita que encontraremos. Desde una altura de 325 metros, altura es el dato y escribimos 325. Tenemos estas dos fórmulas para calcular el tiempo. Esta nos requiere la velocidad y la gravedad, y esta otra la altura y la gravedad. Como la altura sí la conocemos y no conocemos la velocidad, utilizaremos esta. Tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura entre la gravedad. Sustituimos los valores en la fórmula. Tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por la altura que es 325 metros entre la gravedad 9.81 metros por segundo al cuadrado. Multiplicamos 2 por 325 metros y nos queda 650 metros dividido entre 9.81 metros por segundo al cuadrado. Eliminamos metros con metros y efectuamos la división de 650 entre 9.81. quedando la raíz cuadrada de 66.26 segundos al cuadrado. Calculamos la raíz y obtenemos que tiempo es igual a 8.14 segundos. Puede darse el caso que la velocidad nos la den en kilómetros por hora en lugar de metros por segundo. Entonces necesitaremos convertir los kilómetros por hora a metros por segundo. Para ello determinaremos un factor de conversión. Un kilómetro es igual a 1000 metros y una hora es igual a 3600 segundos. Efectuamos la división y obtenemos que un kilómetro por hora es igual a 0.2777 metros por segundo, que redondearemos a 0.28. Así, si queremos convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, únicamente tenemos que multiplicar por 0.28. Y si queremos convertir metros por segundo a kilómetros por hora, dividiremos entre 0.28. Veamos un ejemplo. ¿Desde qué altura debemos soltar un objeto para que llegue al suelo con una velocidad de 100 kilómetros por hora? Hacemos nuestra lista de datos y revisamos el enunciado. Con una velocidad de 100 kilómetros por hora. Por lo tanto, velocidad es igual a 100 kilómetros por hora. Y nos dice desde qué altura, por lo tanto, altura es la que tenemos que calcular. Como la velocidad está en kilómetros por hora, para poder utilizar las fórmulas debe convertirse a metros por segundo, por lo que la multiplicamos por el factor 0.28 que resultó de dividir 1000 metros entre 3600 segundos, resultando 28 metros por segundo. Esto me dice que los dos valores son equivalentes.
100 km por hora es la misma velocidad que 28 metros por segundo. Utilizaremos esta fórmula que requiere la velocidad. Altura es igual a la velocidad al cuadrado dividida entre 2 por la gravedad. Sustituimos la velocidad en la fórmula. 28 metros por segundo, que es la velocidad, elevada al cuadrado, y en el denominador 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad. Elevamos al cuadrado 28 metros por segundo y obtenemos 784 metros cuadrados entre segundo al cuadrado, y multiplicamos 2 por 9.81, obteniendo 19.62 metros sobre segundo al cuadrado. Eliminamos el cuadrado de metros con metros y segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, quedando únicamente metros. Efectuamos la división de 784 entre 19.62 y obtenemos que la altura es de 39.96 metros. Esto significa que si queremos que un objeto en caída libre llegue al suelo con una velocidad de 100 km por hora, debe ser soltado desde una altura de 39.96 metros. Espero que te haya gustado este tutorial y no olvides de suscribirte. Es totalmente gratis. ¡Hasta luego!